Hola, ¿qué tal, apreciados amigos de Charla Bíblica? Un saludo y nos da nuevamente muchísimo gusto tenerles aquí con nosotros. Hemos llegado al estudio número 8 y el estudio comienza con la historia de Sandy, una chica que tenía un tumor cerebral y bueno, ella tuvo una idea que le parecía brillante para poder existir más allá de su muerte. Ella quiso que le pudieran congelar su cerebro para que si algún día la ciencia avanzaba, ella entonces pudiera nuevamente, sus ideas pudieran nuevamente ser revitalizadas y a lo mejor, quién sabe, volver a vivir. Sin embargo, su plan obviamente no funciona ni va a funcionar porque tiene que enfrentar la realidad inevitable de la muerte. Miren, así como Sandy, hay muchas personas que hoy anhelan una vida mejor, anhelan un futuro mejor. Sin embargo, el poder tener esta mejor vida siempre está subordinada a ciertas circunstancias. Dios quería que su pueblo pudiera vivir más allá de su realidad. Sin embargo, para que esto ocurriera, ellos tenían que seguir ciertos lineamientos establecidos por Dios para que hubiera armonía, equilibrio y felicidad en sus vidas. Hoy también Dios anhela lo mismo. Por eso hoy vamos a ver en el estudio número 8 el estudio titulado Escoge pues la vida, basado en Deuteronomio 30:19. Y para esto tenemos amigos de lujo que hoy nos están acompañando para comentar, para dialogar y para sacar lindas lecciones espirituales, como es Marco. Bienvenido, Marquito. Nos da mucho gusto tenerte nuevamente en Charla Bíblica. Gracias, pastor. Aquí estamos. Nos da mucho gusto. Y también tenemos aquí a mi querido amigo Jacobo. Gracias por estar con nosotros, Jacobo. Gracias, Edgar, un placer estar aquí. Marcos, bienvenida también de igual manera. Gracias. Un saludo para todos. Muy bien, bueno, pues hay cosas muy interesantes. Escoge pues la vida, ¿verdad? Esto ya nos pone la plataforma para darle, pero bonito a este estudio que hoy tendremos. Pero antes de hacerlo, vamos a iniciar con una oración y quiero pedirte, Marcos, si puedes tener la oración. Claro que sí. Oremos. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, bendito sea tu nombre. Amén. Te agradecemos por la vida, por la salud, por tu protección y la provisión que haces para nosotros. Amén, Señor. Queremos agradecerte, Señor, por esa bendición, pero también queremos pedirte, Señor, para que tu Espíritu Santo venga a estar con nosotros. Abra nuestro entendimiento y también la de tus hijos que escuchan tu palabra. Amén. Amén. Dirígenos, pues, lo rogamos en Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias. Escoge pues la vida. Ahora, aquí se presenta un elemento de la elección, ¿no? Y la pregunta entonces con la que yo quiero que iniciemos es cómo comienza la historia de nuestro mundo. Si nos acompañan, por favor, a Génesis 2, 8 y 9. Ahí aparece algo bien interesante, Jacobo y Marcos, que me gustaría que lo analizáramos. Dice aquí, y Dios, el Señor, plantó un huerto en el Edén al oriente y ahí puso al hombre que había formado. Y de la tierra, Dios el Señor hizo crecer todo árbol deleitable a la vista y bueno para comer. Y también estaba en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Parece que aquí Dios puso, dentro de todos los huertos, dentro de todo lo que plantó, puso un árbol que era un árbol para preservar la vida eterna de los seres humanos, pero también puso un árbol para probarlos, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. La pregunta entonces es, ¿de qué forma Dios le dio a la humanidad la oportunidad de elegir en favor de su existencia? ¿Qué piensas, Marcos? Muy bien, yo creo que ahí en el libro de Génesis, los versículos que usted acaba de leer, ¿verdad? Nos da las opciones, ¿verdad? Que Dios le presenta a Adán y nos las presenta ahora a nosotros, ¿verdad? Le presenta, Dios crea al hombre. Hay por ahí algunos que dicen, ¿verdad? En la existencia del ser humano, ¿verdad? Que Dios creó al hombre y lo dejó, y se olvidó de ¿verdad? él. Se olvidó de él. Sin embargo, la Biblia nos muestra, ¿verdad? Precisamente en el libro de Génesis, que no es así, ¿verdad? Dios crea, pero hace provisión. Interactúa con el ser humano. Exactamente, ¿verdad? Y esa provisión precisamente es de que al hombre le fuese bien, ¿verdad? Claro. Por eso, ¿verdad? Dice que lo puso en el huerto, ¿verdad? Y dice que les dio opciones. Le dio las opciones, Es ¿verdad? correcto. De elegir. Pero
dentro de esas dos elecciones, ¿verdad?, que tenía que tomar el hombre, Dios le da consejo en especial sobre Lo orienta para que no se desvíe. Exactamente. Te pongo delante de ti la vida y la muerte. ¿Ves? Pero esa es la parte más bonita y es lo que a mí más me gusta. Dice, te recomiendo que escojas la vida para que vivas. Claro. ¿Verdad? Entonces Dios le estaba dando ya las dos opciones, pero le estaba diciendo, te conviene mejor esta, porque si escoges esta, vas a vivir. Vas a vivir. Así que esas son las dos opciones que le presentó Dios a Adán y que nos presenta hoy a nosotros, ¿verdad? Eso es bien interesante, Marcos, porque cualquiera pensaría, bueno, es que Dios como que fue un poco arbitrario, ¿no, Jacobo, en poner este árbol, porque no simplemente erradicó el mal para que la humanidad no cayera en tanta desgracia. ¿Por qué era tan importante esto? Bueno, era importante esta parte porque aquí es donde se iba a confirmar realmente a quién nosotros pertenecemos, ¿no? Dios, que ahorita lo vamos a ver más adelante, Dios realmente tomó la responsabilidad de darles algo tan complicado a su vez, pero tan misericordioso, que es la oportunidad de elegir, ¿no? Aunque durante todo este proceso, al presentar Dios estas dos alternativas que ya nuestro hermano Marcos ha presentado, existe la oportunidad de poder elegir por nuestra propia iniciativa y disfrutarlo, ¿no? Estamos sometidos a la vida mientras tú seas obediente a lo que Dios te ha presentado. Pero en el momento en que tú difieres o tomas tu decisión propia, entonces ahora ocurre, hay un cambio de 180 grados y ahora ya no hay una sumisión a la vida. Ahora existe la sumisión a la muerte. Y lo que me encanta de esta parte es que en este trayecto peregrinaje de la vida hasta el fin del tiempo, nuevamente Dios nos dará la oportunidad nuevamente de regresar a donde pertenecemos. El libro de Apocalipsis termina con esa maravillosa promesa de regresar a poder volver a consumir el árbol de la vida, ¿no? A regresar de esos deleites que nuestros primeros padres tuvieron, ¿no? Eso es impresionante porque Dios a lo largo del camino no nos abandona, ¿cierto? Definitivo. Está con nosotros. Y bueno, aquí entonces él trabaja con el libre albedrío. Así es. Aterrizando entonces en el tema, en el libro de Deuteronomio, específicamente con el pueblo de Israel, Marcos y Jacobo, Dios también les dio estas opciones al pueblo de Israel. Claro. ¿No? Esto mismo se repite. Y si vamos a Deuteronomio 30, 19, 20, como mencionabas, Marcos. Texto muy aquí, lindo. Un texto que a mí es uno de mis favoritos. Dice, hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y aquí viene lo que mencionabas, Marcos, hace rato. Escoge pues la vida para que tú y tus descendientes vivan. Y el Claro. 20 dice, para que ames al Señor tu Dios y atiendas a su voz y lo sigas. Y esta parte me encanta, pues Él es para ti vida y prolongación de tus días. Amén. Así habitarás la tierra que el Señor juró a sus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ustedes. Impresionante. Esta confirmación que el mismo Dios sigue reiterando, ¿no? En el trayecto, una vez que el hombre cae en pecado, Dios reitera esta promesa: vuelvan, porque aunque ustedes han decidido el camino hacia el mal, el camino correcto es elegir por este lado, porque si tú me eliges a mí, entonces yo te daré la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese texto me encanta, esa parte que leyó respectivamente, porque Él, o sea, Dios es vida para nosotros y prolongación para nosotros, para que evitemos prácticamente por la eternidad. Ahora, en este trayecto de decisiones propias que nosotros vivimos en la experiencia del cristianismo, nosotros debemos de tomar esa decisión que, aunque experimentemos una muerte física, la proyección es para poder tener la vida eterna, ¿no? Esa decisión dentro de la atmósfera del libre albedrío tiene una trascendencia para el futuro, para la vida venidera y para nunca más experimentar lo que hoy nos ha acongojado, que es la muerte, ¿no? Es tremendo esto. Por ejemplo, Marcos, alguien me decía el otro día, con un concepto un poquito de la vida como cíclico. Dicen, bueno, cuando ya este mundo termine y Dios venga, a lo mejor alguien más se va a volver a rebelar y otra vez va a volver a caer el universo en pecado. Era una hipótesis, obviamente, claro, de un concepto a lo mejor un poco diferente. Sin embargo, tú puedes aquí percibir, o cómo puedes explicar a nuestros amigos de Charla Bíblica, a través de este llamado, de esta forma como Dios le habla al pueblo, tú puedes percibir a un Dios amante tratando de salvar a la humanidad.
Indiscutiblemente. Nos muestra su amor porque, fíjese, regresando al libro de Génesis, Dios tuvo que sacar a Adán y a Eva del huerto del Edén, ¿verdad? Cuando ellos pecaron, tenían el acceso al árbol de la vida, ¿verdad? Y también tenían el acceso al árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos decidieron o desobedecieron, ¿verdad?, el mandato de Dios, la recomendación que Dios les dio, ¿verdad? Entonces, al sacarlos Dios de ese lugar dijo, no pueden estar aquí, porque entonces van a tomar del fruto de la vida y van a tener perpetuidad. Ajá. Entonces Dios tuvo que sacarlos de ese lugar. Claro. Era la consecuencia de haber desobedecido. Así es. Bueno, No era porque él fuera arbitrario. No, exactamente. Pero ahora aquí vemos al pueblo de Israel, ¿verdad? A las recomendaciones que Dios le da igual que se las dio a Adán y a Eva. Él mismo se las da al pueblo de Israel, ¿verdad? Y el pueblo en su momento también desobedeció. Y perdió ese privilegio, ¿verdad?, de estar en una completa relación con Dios, ¿verdad? De ser de gozar del escudo protector que Dios les había dado, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que el hombre peca, Dios en su grande amor, a pesar de todo, Él quiere restaurar al hombre nuevamente. Venid y estemos a cuenta. Exactamente, y quiere darle a ser parte nuevamente del árbol de la vida. Amén. Pero ya es la vida eterna, ¿verdad? Así que tenemos esa gran oportunidad de que a pesar de que hayamos pecado, Dios nos muestra su amor en que dice, voy a restaurarte. Así es. Voy a restaurar tu vida y voy a hacer que un día tú comas del árbol de la vida y vivas perpetuamente. Hay una frase, solamente para terminar esta idea, hay una frase que los hebreos utilizan mucho que es el shalom, ¿no? El shalom, por encima de manifestar un saludo, es el deseo para que en algún momento vuelva a tener la humanidad el shalom, es decir, la plenitud, la paz, ¿no? El ser humano antes de la caída tenía el shalom, después cae en pecado y nuevamente Dios restaurará el shalom, la plenitud de vivir la eternidad con el Creador, ¿no? Eso es impresionante, sobre todo hoy encontramos en este momento, ¿no? En este año 2021, que la gente no tiene paz, la gente está muriendo de depresión, de ansiedad, de tristeza, se suicidan por falta de ese shalom, de esa paz y lamentablemente, Marcos, utilizan mal su libre albedrío, ¿no? Es correcto. Lo utilizamos para arruinar nuestras vidas, no hay otra forma, ¿no? Lamentablemente. Y bueno, todos nosotros al entregar nuestras vidas a Dios, tenemos la oportunidad, amigos de Charla Bíblica, de poder elegir correctamente con nuestro libre albedrío, y eso nos va a llevar un día allá al reino glorioso donde Dios nos dará nuevamente la oportunidad de la eternidad. Así es. Vamos entonces con el último punto. Esto está muy interesante y tiene muchos elementos. También en Deuteronomio 30, 17 y 18 presenta un elemento clave. Yo quisiera que leyéramos el texto y luego tengo una pregunta para usted. Dice, pero si apartas tu corazón y no prestas atención y te dejas llevar y te inclinas ante dioses ajenos y les sirves, en este día yo les hago saber que ustedes serán destruidos por completo y que no prolongarán sus días de la tierra al otro lado del Jordán, de la cual van a tomar posesión. Esto es una especie de advertencia, ¿no? Era una advertencia directa. Ellos iban a tener que enfrentarse contra los cananeos, contra los jebuseos, los fereceos, y había muchas deidades, ¿no? Estaba Balac, Moloch, Astarot, y un montón de deidades, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿de qué manera, al leer estos textos, el tema de la adoración está implícito en el consejo de Dios para Israel? Fuera de implícito, podríamos hablar también de lo explícito, ¿no? El ser humano cuando fue creado con el propósito de adorar. Por naturaleza, eso ya lo tenemos, adorar, ¿no? Obviamente la intención del mismo Dios fue que adórenme a mí, ¿no? Es la intención.
El texto menciona una advertencia no como una condenación de que Dios te está castigando, sino como una advertencia de que si tú tomas esa decisión, entonces va a haber una tergiversación en lo que ya está en ti como adoración. Es decir, que si tú en automático le das la espalda a Dios, tu naturaleza va a ser adorar algo, pues. Si no es Dios, puede ser otra cosa. Vas a terminar adorando algo. Adorando algo, exacto. X cosa, ¿no? Vas a terminar adorando algo. Ahora, el mundo hoy en día podemos contemplar y podemos considerar que hay una mezcolanza, aunque probablemente también podamos hablar de deidades, hay una mezcolanza de adoraciones en cualquier cosa. Puede ser un árbol, puede ser lo que sea, ¿no? Nosotros estamos en este mundo y nosotros estamos dentro de esta aflicción del mundo que puede pasarnos exactamente como le pasó al pueblo de Israel, ¿no? Estaba alrededor de muchas pueblos que también que adoraban, y que cuando uno se desprendía de Dios, terminaban adorando a las mismas acciones que los demás. Nosotros tenemos que tener bien en cuenta en nuestras decisiones de quién vamos a adorar. Me encanta ese texto de Josué, donde él finalmente afirma que él y su familia van a terminar adorando a Dios independientemente de lo que pase. Dice servir, ¿no? Pero ese es el concepto de la adoración. Así que la adoración es el papel del gran conflicto. Y no podemos dejarlo a un lado, porque este es el meollo de todo el asunto. ¿A quién perteneces? ¿A quién vas a servir? Y entonces tendría que ser nuestra decisión servir a Dios y adorarle también, ¿no? Ahora, el tema del conflicto final que has mencionado, Jacobo y Marcos, es bien importante, porque hoy en día este es un tema actual que llega a ser relevante por las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Claro. Estamos en medio de una pandemia global, Definitivo. una crisis mundial. Y cuando vamos a Apocalipsis 13, ¿no?, que presenta el gran conflicto, ahí se presenta precisamente el tema de la adoración como mencionaste, Jacobo, la razón principal del conflicto. Ahí en Apocalipsis 13, que se habla de las bestias, ¿no? Una bestia que parecía un leopardo, y bueno, varias de estas. Pero el verso 4 dice aquí: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y decían: ¿quién puede compararse a la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y bueno, ahí se le permitió, ¿verdad?, hacer guerra. Y el verso 8 dice: y adoraron a la bestia todos los habitantes de la tierra, todos los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y si seguimos leyendo, nos damos cuenta que el principal objetivo del enemigo es que la gente termine adorando alguna de sus creaciones, ¿no?, de sus falsas creaciones para esto. ¿Cómo en este sentido, Marcos, tú podrías explicar a nuestros amigos de Charla Bíblica, cómo nunca hay que bajar la guardia, mantenernos alerta, para no terminar adorando de forma a lo mejor inconsciente algo que no sea Dios? Claro, sí, exacto. Cuando el pueblo salió de Egipto, ¿verdad? El pueblo de Israel salió de Egipto, de la esclavitud. Esa fue la advertencia que Dios le hizo, ¿verdad? Dios sabía que se iban a encontrar culturas, ¿verdad?, donde se adoraba. Ese era el punto principal de religión de ellos, era adoración, pero no adoración a Dios. Era adoración a otros dioses, ¿verdad? Y Dios les dio esa recomendación. Tengan cuidado. De hecho, el propósito de Dios hacia el pueblo de Israel era que ellos conquistaran, no que fueran conquistados. Es correcto. ¿Verdad? Sin embargo, fueron ellos siendo conquistados, ¿verdad? Y volviendo un poquito a lo que decía el pastor, la palabra de Dios menciona: el que no es conmigo, es contra mí, ¿no? Contra mí es. O sea, si tú no adoras a Dios, ¿verdad? Si tú no haces, no eres parte de la adoración a Dios, ¿verdad? Entonces estás haciendo contra Él, ¿verdad? El libro de Apocalipsis menciona que la adoración que exige la bestia, ¿verdad?, el dragón, es una adoración forzada, ¿verdad? Una adoración que Él va a imponernos. Si tú no haces esto, ¿verdad?, si tú no me adoras, entonces no vas a poder comprar, no vas a poder vender. Regresamos a la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad?
Cuando se presenta la estatua, ¿qué dice? Si no, le dijo a los siervos del Señor, ¿verdad? A Daniel y a sus amigos, si ustedes no adoran a la imagen, ¿qué va a pasar? Van a morir, ¿verdad? Es precisamente lo que está pasando aquí. El dragón está imponiéndonos una adoración, ¿verdad? Y tiene sus métodos. Y llegará ese momento en que vamos a ser forzados a adorar. No es que nosotros querramos. La diferencia con Dios es que Dios nos pide adoración, pero no nos forza, no nos obliga, ¿verdad? Claro. No nos obliga, ¿verdad? Aunque a los versículos pareciera que están diciendo que nos está obligando, no, ¿verdad? Porque en su grande amor nos da la libertad de elección, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la parte, ¿verdad? Que podríamos decirle a nuestros amigos, ¿verdad? Que podemos nosotros, hay muchas formas de adoración, ¿verdad? Hay muchas formas de adoración y bueno, no sé cómo sucederá en cada persona, ¿verdad? Pero hay muchas formas de no adorar a Dios, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa sería la aportación. Eso me llama la atención y con esto quizás vamos a ir aterrizando como a lo mejor yo, que digo, soy creyente, creo en Dios, pero de forma inconsciente puedo estar a lo mejor adorando algo, una relación codependiente, destructiva, la comida, exacto, el trabajo, el materialismo, el amor al dinero, a la moda, la música, a lo que sea, a todo lo que no le corresponda el lugar que le toca a Dios y que yo lo pongo sobre él, entonces eso se vuelve de alguna manera un Dios falso y de alguna manera entonces estoy yendo en pos de lo que mencionaba, ¿no? En pos de esa falsa adoración que está promoviendo el enemigo. Pastor, de hecho eso es lo que Satanás hace, ¿verdad? O sea que nosotros ni siquiera nos demos cuenta. Entre menos cuenta te des no mejor. nos damos cuenta y es lo que usted mencionaba, el trabajo, ¿verdad? El trabajo podríamos decir que es una bendición, bueno, claro. Pero a veces el trabajo, ¿verdad? Se convierte en una maldición, ¿verdad? Y llega a ser una maldición porque lo ponemos como prioridad en nuestra vida. Dejamos de estudiar la lección, dejamos de estudiar su palabra, dejamos de ir a la iglesia. ¿Por qué? Por el trabajo, el deporte, ¿verdad? Todo. O sea, muchas cosas que de alguna manera son buenas, el enemigo las utiliza, ¿verdad? Para que nosotros le demos prioridad. Hay una frase que dice, que la tenemos aquí por aquí registrada: la adoración implica quién será el dueño de nuestra mente. Entonces, cuando mi mente está dedicada en Dios, entonces yo estoy reconociendo que Él es mi Dios. Si yo se la quito a Dios, entonces lo que le dé la prioridad, eso terminará siendo una adoración para mi persona. Entonces hay que tener cuidado con eso, muchachos, amigos también de allá, que nos están sintonizando, ¿no? Definitivamente hay que darle nuestro corazón. Y bueno, como el consejo divino, ¿verdad? Como se ha mencionado, escoge pues la vida. A mí me encanta esa parte, ¿no? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así es. Vamos a terminar entonces y yo quisiera pedirles, Marcos y Jacobo, que le den un último consejo a manera de conclusión a nuestros amigos de Charla Bíblica. Adelante, Marcos. Pues yo creo que la lección es muy clara. Dios nos da esa libertad de elección, nos pone la vida y nos pone la muerte, ¿verdad? Bueno, nos pone la vida, la muerte es contraria a la vida, ¿verdad? Pero nos da ese consejo de tomar una buena elección. Dios nos dice, escoge la vida. Y yo los invito, queridos amigos que están por allí viéndonos, ¿verdad? Que escojamos la vida. Y la vida es una vida maravillosa, una vida eterna, una vida sin dolor, sin preocupación, sin tristeza. Es una vida al lado de Dios, una vida que sí es vida. Amén. Qué bonito, gracias. Jacobo, danos tu conclusión. Amigos, yo quisiera comentarles que no podemos ignorar que estamos en medio de un gran conflicto. Tenemos que vivir este conflicto y nosotros somos casi protagonistas del escenario de entre el bien y el mal. Pero aunado a lo que ya nos dijo Marcos, también mi consejo sería seguir en la vida. Pero en este trayecto de vida, que todas las decisiones que nosotros tomemos estén sometidas a su palabra, porque si estamos en esa dirección, entonces estaremos caminando de una manera correcta, entendiendo que aunque nos llegue una muerte física, tendremos una vida eterna. Así que, amigos, decidan por el Señor, que es la mejor manera de vivir.
Qué bonito, gracias. Ellen White, en su libro Conflicto de los Siglos, en la página 599 dice, hablando de este pasaje, la muerte de la cual se habla en este pasaje no es aquella en la que fue condenado Adán, pues toda la humanidad sufre la penalidad de su transgresión. No se refiere a la muerte aquí, ¿verdad? Terrenal. Física. Dice aquí, es la muerte segunda, puesta en contraste con la vida eterna. En otras palabras, es tan importante que obedezcamos a Dios y que le seamos fiel, porque de ahí depende nuestro destino eterno. Amén. Tu destino eterno, querido amigo, depende de que escojas el camino de Dios. Amén. Muchísimas gracias, Marcos, Jacobo, por habernos Placer. acompañado. El tiempo se nos fue muy rápido, pero apreciamos mucho que nos hayan acompañado en Charla Bíblica. Podemos terminar hoy y quisiéramos pedirte, Jacobo, si Claro puedes que hacer sí. una oración. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, Señor, gracias te damos porque tu amor ha sido manifestado durante todo el trayecto de la vida hasta el tiempo actual y lo seguirá haciendo, Señor, aún en el mundo venidero. Mi Dios, hoy tenemos la oportunidad y el privilegio de elegir. Hoy puede ser el tiempo correcto, mañana puede ser muy tarde. Permite que todos los que estamos, las personas que están viendo esta transmisión, los que la verán después de esta proyección, que podamos decidir en el tiempo correcto. Ahorita es el momento de elegir a quién debemos de adorar. Amén. Esta dirección, este camino tendrá una bendición para todos los que vivamos en esta decisión, y la decisión será vivir por la eternidad. Bendice a todos aquellos que están dudando a quién adorar, aquellas personas que tienen están pensando si entregar su vida a ti o no. Mi Dios, rogamos por ella, porque la adoración que tú requieres la queremos entregar con todo el corazón. Amén. Para que tú gobiernes nuestra mente, para que tú seas quien dirija nuestro corazón. Nos ponemos en tus manos, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, apreciados amigos de Charla Bíblica. No olviden compartir sus comentarios y hacerle like en nuestra página. Te esperamos aquí. Comparte la señal para que también seas de bendición. Un fuerte abrazo y miles de bendiciones. Bendiciones.